Vamos a dar paso a la intervención del ingeniero José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Ingeniero, ¿cuál es su punto de vista frente a esta propuesta del gobierno que entiendo ustedes ya la han analizado y que está ya en la Asamblea Nacional para los debates respectivos? Gracias, buenos días nuevamente. A ver, primero yo quiero empezar manifestando que la situación que vive el pueblo ecuatoriano es crítica, y tanto en el tema económico y en el tema sanitario, pero yo quiero partir aclarando de que la situación de la economía ya venía siendo afectada en nuestro país y a nivel mundial, ya existía una recesión económica. En nuestro país en particular, la economía empezó a ser afectada a partir del 2015-2016. Y hoy lo que ha hecho el COVID-19 es agravar la crisis mundial y es evidente también en nuestro país por las malas decisiones tomadas tanto por el anterior gobierno como en el actual. En esa línea, la situación de los trabajadores, por ende, venía también siendo crítica de la población económicamente activa que bordean los 8.300.000 ecuatorianos, los cuales 5 millones más o menos están en la desocupación, están en su desempleo. Solo 3.300.000 ecuatorianos tienen un empleo adecuado o tenían un empleo adecuado antes de la crisis sanitaria, porque hoy es evidente de que se siguen continuando con los despidos, entonces esta cifra del empleo adecuado va disminuyendo y va creciendo el tema del desempleo. En la práctica hoy, de cada 10 ecuatorianos, solo 3 tienen un empleo adecuado y 7 están en la desocupación. En esa línea hoy se plantean nuevamente reformas laborales, tomando en consideración también que las reformas laborales se venía pretendiendo discutir y aprobar desde el año pasado, producto de las exigencias, de los condicionamientos que le puso el Fondo Monetario Internacional, que era necesario el tema de la flexibilización laboral. Entonces se ha venido con el discurso de siempre, que es necesario reformar las leyes para generar empleo en el país. Nosotros hemos dicho claramente que la ley no genera empleo, la ley lo que hace es regular las condiciones entre empleador y trabajador. En esta crisis sanitaria que vive el pueblo ecuatoriano, en esta crisis económica, se presentan nuevamente las reformas laborales a través de la ley económica humanitaria. Y se plantean los elementos que usted ya ha dado a conocer a la ciudadanía en 3 aspectos. El uno es el famoso contrato de emergente, a través del contrato parcial y también el contrato ordinario. El contrato parcial lo plantean las 20 horas con una diferencia del trabajo de lunes a sábado. Eso significa flexibilización laboral, dinamización laboral, tomando en consideración de que el contrato parcial permanente ya está vigente en el Código del Trabajo, artículo 83. Entonces, eso ya existe. Se estaría reformando con el objetivo de que se trabaje de lunes a sábado. En esa misma línea, el tema del contrato ordinario, las 40 horas que serían trabajadas no de lunes a viernes, sino de lunes a sábado, por 2 años, que puede ser esto renovado por 2 años más. Entonces, lo que se estaría haciendo es el tema de garantizar la flexibilización laboral. Por otro lado, no se estaría garantizando un derecho fundamental como es la estabilidad laboral y por ende se estaría afectando a la libertad sindical y a la contratación colectiva, en vista que estos contratos no tendrían estos derechos de ley como tal. El otro aspecto es el acuerdo entre las partes. El acuerdo entre las partes, conforme lo plantea el gobierno, que sea solo el acuerdo entre el trabajador y el empleador, sin el ente regulador, que en este caso tiene que ser el Ministerio del Trabajo, como el ente de mediación de facto, se convertiría en una ley de la selva. Y entonces aquí el más fuerte impondría las condiciones al más débil. Y entonces es evidente que estas reformas no van a resolver el problema del país, no van a resolver el tema del desempleo como tal, porque para mejorar el empleo en el país pasa por tener una economía sólida, fortalecida, y conforme está la economía en el país y conforme la política que se implementa desde el gobierno, es evidente que esas condiciones entonces no van a mejorar. Ingeniero José Villavicencio, usted comentaba en su primera intervención que estas reformas no apuntan a superar la crisis del COVID-19, no apuntan al aumento coyuntural, sino que esto ya se venía hablando y más bien se quiere aprovechar la coyuntura de la emergencia sanitaria para introducir reformas que tienen otro objetivo o que venían ya siendo recomendadas por el FMI en meses pasados, desde el paro mismo de octubre, cuando ya se levantó la voz de alerta frente a estas reformas. Así, ¿usted considera que
más bien va por ahí la situación y no solucionará el problema de la emergencia sanitaria y laboral y económica? A ver, es evidente de que sí, el gobierno nacional está haciendo de la mentira, del cinismo, la herramienta para pretender justificar su incapacidad para resolver el problema sanitario y económico. Las reformas laborales presentadas hoy en la ley se lo tiene que analizar desde el contexto global que tiene la misma ley, que busca resolver la crisis golpeando nuevamente a los trabajadores de nuestro país, tomando en consideración que más del 65% de los recursos que pretendía el Estado tomar o tener por esta ley presentada son del aporte de los trabajadores del sector privado y también de la contribución de los trabajadores del sector público. Y entonces la política neoliberal anunciada por el presidente Moreno desde el mes de octubre, que no pudo ejecutarla por las acciones de los trabajadores, el movimiento indígena y los pueblos del Ecuador, está en camino. No se ha renunciado al tema de eliminar los subsidios, no se ha renunciado al tema de las privatizaciones para el tema de entregar al sector privado las empresas de nuestro país que son del Estado, o las instituciones que son del Estado, como CNT, Sopladora, entre otras. Y entonces es evidente que eso se mantiene. Uno de las condiciones que le puso el Fondo Monetario Internacional para entregar los 10.200 millones de dólares, entre ellos los 4.200 que entregaría el Fondo Monetario como tal, era el tema de cambiar las reglas del tema de la legislación laboral, y ellos hablaban que era necesario de una política laboral más flexible. Y entonces nosotros hemos planteado, no hay que flexibilizar el tema laboral, lo que hay que tener es una economía flexible, y eso en nuestro país no existe. Y entonces se plantean no solo las reformas que ya hemos tratado, sino también se plantea de que los trabajadores del sector privado aporten a partir de los $500 con una contribución. Nosotros hemos dicho siempre, los trabajadores hemos sido solidarios, siempre hemos contribuido, siempre hemos estado en primera fila en estas emergencias. Hoy los trabajadores lo están contribuyendo, están en primera fila, como es en particular los trabajadores de la salud y todos los trabajadores de municipios, de recolección de basura, de las empresas estratégicas de La Palma están hoy en primera fila trabajando en esta crisis sanitaria, pese a que no les han dado todos los implementos necesarios, entendiendo que primero es la vida de los ecuatorianos. Entonces, es evidente de que lo que condenamos nosotros es de que cada que haya crisis económica, sea el pueblo ecuatoriano, sean los trabajadores quien la resolvamos, mientras los grandes grupos económicos de la banca siguen guardando su capital y su chequera. Entonces, es evidente que no es correcto golpear al pueblo ecuatoriano metiéndole la mano al bolsillo de sus pocos ingresos que tiene. Por eso nosotros hemos planteado de que no es correcto que aporte el trabajador que tiene ingresos por debajo de la canasta base familiar, que los mismos resolver las necesidades más elementales como es educación, salud y alimentación para sus familias. En esta misma línea, hay que recordarle a la ciudadanía que para los trabajadores, para los servidores públicos, han estado congelados los sueldos por más de 6 años, en nuestro país. Recordemos que también se han establecido instrumentos que han vulnerado derechos, como el tema del 813, que sigue en vigencia y que se despidió a cientos a miles de trabajadores del sector público y que hasta ahora no pueden regresar a elaborar en el sector público, vulnerando un derecho fundamental como son los derechos humanos, como parte del derecho al trabajo. Han transcurrido más de 6 años de la aplicación del 813 y sigue vigente. Se han presentado diferentes demandas, sin embargo no se da resultado. Entonces, por otro lado, también en el sector público existen contratos precarios. Y digo que existen contratos precarios porque son alrededor de 148,000 servidores públicos que tienen contratos ocasionales, que tienen nombramiento provisional y que no se les da una estabilidad fundamental, no se les da una estabilidad laboral. Y entonces eso hoy quiere ser afectado. Y es gravísimo cuando dice que el servidor público que gane más de $1,000 aporte el 10%. Estamos diciendo que le están quitando $100 y si gana más de $2,000, $200. Entonces, esto es gravísimo. A la par de eso, hoy se anuncia que se van a desvincular a más de 40,000 servidores públicos frente a un comunicado que ha hecho el viceministro de Finanzas.
Y por otro lado, el presidente muy campantemente dice, hoy estamos viviendo una crisis nunca antes vista y hay que reducir el tema de el sueldo de los servidores públicos. No contentos como hoy, meterle la mano al bolsillo, continúan los despidos y pretenden reducir más sus ingresos, cuando esto todos sabemos que es inconstitucional. El servidor público gana un concurso y ahí le establecen las reglas del juego, cuáles son sus actividades, cuál es la remuneración que va a ganar. Entonces, es evidente que el viceministro no renunció por defender la propuesta del gobierno, sino que le costó el puesto por decir que no se puede disminuir la remuneración de los servidores públicos porque es inconstitucional. Entonces es evidente que se fue contra las pretensiones del gobierno y eso le costó el puesto. Entonces el gobierno debe entender que estamos en crisis sanitaria, que estamos en crisis económica, pero las leyes del país se tienen que respetar. La Constitución sigue siendo un Estado constitucional de derechos y de justicia social. Y la Constitución establece que los derechos son irrenunciables, intangibles, inalienables. También establece que en materia laboral tiene que ser reguladas las condiciones a través del ente regulador, en este caso el Ministerio del Trabajo. También establece que la remuneración en el artículo 28, numeral 3, que no puede ser descontada, no puede ser violentada, salvo en los casos por el tema de los juicios de alimentación. Entonces, es evidente que se pretende violentar el Estado constitucional de derechos con propuestas que no garantizan los derechos de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano. Ustedes como Unión General de Trabajadores, ¿tienen propuestas, tienen alternativas? ¿Han hecho llegar al gobierno algunas ideas cómo enfrentar la crisis para no golpear al trabajador, no golpear la economía del trabajador, ni fomentar los despidos, ni todo lo que estamos hoy por hoy pues cuestionando en esta reforma que se está ya analizando en la Asamblea? Es evidente de que sí, la Asamblea Legislativa tiene nuestra propuesta desde el Frente Unitario de Trabajadores Públicos, desde nuestra central sindical UGT. Pero el primer elemento, por lo menos, se debe garantizar la estabilidad laboral de quien hoy tiene un empleo. Caso contrario, la economía se va a ir agudizando aún más, se está afectando más a cientos, a miles de familias, porque los despidos continúan. Se nos pide contribución y los despidos continúan, más de 20.000 trabajadores despedidos, tanto del sector público y privado. De empresas que les condonaron multas, intereses y recargos, como el Banco de Guayaquil, el de Pichincha, Almacenes El Juri, los primeros que han despedido. Hoy están despidiendo a sus trabajadores, colegas, como el tema de Canal 1 y otros medios de comunicación. Entonces, esto es gravísimo. Esto afecta a la economía, porque va a haber menos circulante, porque hay que entender que la persona trabaja porque requiere recursos para alimentación, para salud, para educación. Y entonces es evidente que esto aún va a afectar más la economía. ¿Qué hemos planteado? Es evidente que nosotros ratificamos que somos solidarios y le vamos a demostrar una vez más al gobierno nacional de que de lo poco que tenemos los trabajadores estamos predispuestos a contribuir y hemos hecho una propuesta distinta. Que quien tiene ingresos por encima del costo de la canasta básica familiar haga una contribución de 720 a 1.000 un 1%, de 1.000 a 1.500 el 2%, de 1.501 a 3.000 el 3% y así progresivamente, del que más tenga ingresos más aporte. Se distingue de la propuesta del gobierno, porque el gobierno está planteando desde todos los ingresos, incluido el aporte al IES, el tema de fondos de los aportes cesantes. Nosotros estamos diciendo de que el aporte que estamos planteando nosotros es de lo que ya recibe el trabajador neto, líquido, ya descontado el tema del IES, el tema de los otros beneficios de ley que tiene que aportar. Se diferencia también cuando el gobierno plantea de que se aportará adicionalmente el 5% del excedente. Entonces es evidente de que no se puede golpear en esa línea a los trabajadores y por eso hemos presentado una alternativa demostrando una vez más de que nosotros somos solidarios. Pero el pueblo ecuatoriano tiene que estar vigilante. Recordemos que en el 2016 en el terremoto de Manabí, Esmeraldas, el pueblo ecuatoriano, los trabajadores aportamos. Pero ya saben dónde fueron a parar esos recursos. Fueron a parar en las manos de los corruptos y no resolvieron los problemas de la provincia de Manabí, Esmeraldas. Entonces es evidente que también hay que estar vigilante porque la corrupción continúa. La corrupción no ha parado en esta crisis sanitaria porque hay gente honesta,
transparente, que está luchando por salvar vidas de los ecuatorianos, pero hay gente también corrupta, ignorante, sin ética, que está haciendo su agosto en tiempos de emergencia. Entonces hay que estar vigilantes. Pero eso también nos da el aval para decirle al gobierno lo siguiente, que las empresas que más se han beneficiado tienen que aportar también de una manera progresiva, porque conforme presenta el proyecto del gobierno, solo se estaría afectando al 1% de los grandes grupos económicos. Grandes grupos económicos, y hay que recordarle al país que la banca ganó más de 600 millones de dólares de utilidades en el 2019, los grandes grupos económicos más de 450 millones de dólares, entre ellos quienes están despidiendo, y solo 30 empresas ganaron 2.700 millones de dólares. Entonces, el aporte también de estos grandes grupos económicos tiene que ser de carácter progresivo, y por eso no es correcto plantear de que a quien ha tenido utilidades por encima de $1 millón aporte solo el 5%, porque solo estarían contribuyendo alrededor del 25-30%, y mientras los trabajadores al 75%. Entonces nosotros decimos, quien ha tenido ingresos de 1 a 5, aporte el 5%, quien ha tenido ingresos de 5 a 10, aporte el 7.5%, quien ha tenido ingresos de 10 a 15, aporte el 10%, perdón, y de ahí en adelante aporte el 15%. Es evidente que los que más se han beneficiado de la economía deben aportar, pero también nosotros decimos un clamor que el pueblo ecuatoriano lo está pidiendo, que es necesario la suspensión y la moratoria de la deuda externa. Hoy resulta que el señor Martínez ha dicho en la Asamblea Legislativa muy fríamente, muy descaradamente, que la realidad ha superado a la legalidad, pero para pagar los bonos 2020 dijo que era un problema legal, que había que cumplir, y ahora resulta que no ha pagado solo los 325 millones de dólares, sino que también ha pagado los intereses que dijo que no ha pagado el Estado. Por eso digo, el gobierno está actuando a través del cinismo, de la mentira. Hoy resulta que ha pagado más de 350 millones de dólares. Con eso podría garantizar la comida, la alimentación, la medicina para los ecuatorianos por lo menos por 3 meses a 2 millones de ecuatorianos, y entonces se prefirió pagar eso, y por eso nosotros planteamos la suspensión y moratoria de la deuda externa. Son 12.000 millones de dólares que tiene el Estado. Tercero, hay que cobrar a los morosos, 1.500 millones de dólares están pendientes. Y cuarto, los impuestos a los que tienen patrimonio fuera de nuestro país por más de 30.000 millones de dólares. Hay alternativas, renegociar los contratos de las telefonías Claro y Movistar que tienen ganancias que supera el 90%, más de 3.000 millones de dólares. Tiene que revisar eso el Estado, tendría ingresos de 1.500 millones de dólares, y a la par es evidente entonces de que nosotros seguimos luchando de que hay que establecer la estabilidad laboral, el decretar el decreto presidencial para garantizar esta estabilidad, y nosotros hemos planteado que el gobierno debería garantizar la remuneración de los trabajadores que están vigentes y también de los despedidos, para que luego se les cobre a las empresas a través de coactivas, porque han hecho mal uso de las normas del país en las actuales condiciones que estamos pasando. Vamos a pasar ya en la recta final con nuestros panelistas que están con nosotros, el ingeniero José Villavicencio de la Unión General de Trabajadores. Ingeniero Villavicencio, para que nos pueda comentar brevemente sobre el papel que juega en este momento la Asamblea Nacional. ¿Qué papel juegan los asambleístas? ¿Qué han dicho ellos? Ustedes han tomado contacto, han entregado, como usted nos manifestaba, sus propuestas. ¿Qué se espera de la Asamblea en los próximos días cuando entren a analizar estos temas? Gracias. A ver, me parece que es importante hacer un comentario frente a lo que usted va a conocer sobre el tema de las cifras que ha dado el ministro del Trabajo. Es evidente que a través del 077, 080, 081 acuerdos ministeriales ilegales e inconstitucionales ya están aplicando las normas y violentando los derechos de manera ilegal. Y lamentablemente no hay ministerio que controle. Hay un ministro que responde a los grandes grupos económicos. Hay que recordar al país que el ministro del Trabajo actual ha sido abogado de toda la vida de los empresarios, fue representante de los empresarios al Consejo Nacional del Trabajo y Salarios en el 2016. Entonces, en la práctica, lo que hoy da a conocer el ministro del Trabajo, quiere legalizarlo a través de esta ley económica humanitaria, que sería gravísimo, ¿no?, a través ya de la ley. Segundo, los trabajadores, el pueblo ecuatoriano, nos seguimos preguntando, ¿y cuánto mismo va a ser el valor económico que aporte la Asamblea Legislativa, los asambleístas como tal? En esa misma línea,
tenemos los trabajadores del pueblo ecuatoriano que estar vigilantes para ver cuál va a ser su actuación. Entonces no se puede aprobar leyes que sigan vulnerando derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Entonces yo sí hago un llamado a los ecuatorianos a vigilar cuál es el papel de los asambleístas de las diferentes provincias del país. Lo otro, la ciudadanía tiene un clamor y creo que compartimos con las diferentes propuestas el tema de que se elimine las pensiones vitalicias, otros aspectos que han venido anunciando, y entonces es fundamental. Entonces, si no recuperamos la economía, no van a cambiar las reglas del juego. Hay que pensar en la economía mixta y solidaria, hay que pensar en una política agraria para resolver el tema del empleo y la producción en el campo, el tema de fortalecer la pequeña y mediana industria, entregándoles créditos a largo y mediano plazo a bajos intereses, el tema de la construcción, que son aspectos fundamentales. Fortalezcamos primero estas áreas, estas actividades, y luego veamos si es necesario, hay que cambiar las leyes en el país, porque vuelvo y repito, la ley no genera empleos, regula las condiciones entre empleador y trabajador. Y en esa línea yo quiero permitir hacer un llamado al pueblo ecuatoriano a participar del 1 de mayo. Un 1 de mayo que va a ser diferente, pero que lo vamos a hacer. Y entonces ese 1 de mayo tiene la consigna 1 de mayo, primero la vida, para exigir al gobierno que es hoy prioritario la vida, y hay que garantizar comida y medicina, hay que garantizar la estabilidad laboral. Y en esa línea hemos establecido que desde 12 a 1 se establecerá un cacerolazo a nivel nacional y otras actividades como embanderar las casas, en el tema de la bandera tricolor, en el tema de la bandera roja de la clase obrera, la huipala como un lazo negro, para conmemorar a los mártires de Chicago que entregaron su vida por hoy tener 8 horas de trabajo, y el pueblo ecuatoriano tiene que estar testigo que esas vidas que entregaron por más de 100 años, los mártires de Chicago, los trabajadores del 15 de noviembre del 22 en nuestro país, hoy eso está en juego y tiene que estar conscientes los trabajadores del pueblo ecuatoriano. Y entonces vamos a poner un lazo negro para conmemorar a quienes entregaron la vida por tener 8 horas de trabajo, pero también para conmemorar a esas familias, a esos caídos por esta COVID-19. Entonces, la lucha de los trabajadores de los pueblos debe continuar y hay que estar vigilantes de la Asamblea Legislativa y también del gobierno. Termino con esto brevemente. El pueblo ecuatoriano tiene que estar alerta porque hoy quieren atracar los recursos del BIES y del IES. El gobierno quiere comerse los pocos reservas que tiene tanto el IES y el BIES. Y entonces tenemos que estar vigilantes porque al puro estilo del Correato quieren volverle a meter nuevamente la mano a los recursos de nuestro patrimonio, como es el Banco del BIES y del IES, y entonces tenemos que estar vigilantes de que eso no suceda, porque ahí sí habrá una reacción social que el único responsable sería el gobierno como tal. Muchas gracias, ingeniero José Villavicencio, por su participación en este panel. Con sus ideas, con sus aportes, ha permitido que nuestra audiencia pueda estar haciendo sus propias conclusiones, sus análisis, informándose respecto a esta situación que hoy por hoy vive el país, las propuestas que ustedes tienen, que ya las han planteado sobre la mesa del análisis a la Asamblea, al Gobierno, esperamos puedan también ser escuchadas e introducidas en la Asamblea, porque como usted ha dicho y el pueblo sabe, está en manos de la Asamblea, son los asambleístas los que deben analizar, debatir y en este caso aprobar estas reformas.